Hola, comenzando una nueva semana de alimento diario. Eh, Esta es la semana número 3, día lunes. Nos enfocaremos en el versículo de leer con oración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Invito a los hermanos a orar, leer este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, queremos ser testigos. Señor, con tu Espíritu Santo podemos ser testigos, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Señor Jesús. El título del día lunes es El enfoque del único ministerio. El tema de esta semana es el ministerio de la gloria, la verdad, en la cual volveremos a ver que el enfoque del único ministerio es realizar la obra de Dios y la importancia de usar herramientas preciosas para cumplir el ministerio del nuevo pacto. Asimismo, desarrollaremos un concepto más nuevo de la gloria y la operación de su fuerza en nosotros. Además, profundizaremos en la santificación, que tiene como propósito la glorificación, por medio de la cual el Señor desea insertarnos en Dios, cuya palabra es el medio para que eso llegue a ser nuestra realidad, y por medio de la cual la obra de Dios es realizada. Por último, veremos que Jesús fue el primer hombre que fue aceptado por Dios en su gloria. En las semanas anteriores vimos que el Señor tiene un único ministerio. Ese único ministerio es para ejecutar su voluntad, que también es única aquí en la tierra. Como hijos de Dios, formamos parte de ese ministerio, el ministerio del nuevo pacto, que comenzó con el Señor Jesús y posteriormente en el día de Pentecostés fue desarrollado por 12 apóstoles, juntamente con una asamblea compuesta por cerca de 120 personas. Todos esperaban la promesa del Padre de revestir a su iglesia con poder para llevar a cabo el ministerio. Y de hecho, eso ocurrió. Vemos que aquellos 120 galileos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Individuos de diversas naciones, al oír el Evangelio en su misma lengua, se quedaron atónitos. Muchos creyeron en el Señor Jesús, y en aquel día más de 3.000 personas fueron bautizadas. En aquella época, el ministerio estaba bajo el liderazgo de Pedro, pero no se limitó solo a él. Los demás apóstoles, que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, también predicaban que Él era el Mesías prometido. De esa manera la palabra fue propagada por toda Jerusalén, y muchos fueron salvos, comenzando así a vivir la maravilla. Me equivoqué. ¿No importa? Vuelvo a repetir esa parte Ya. del comienzo. De esa manera la palabra fue propagada por toda Jerusalén, y muchos fueron salvos, comenzando a vivir la maravillosa vida de la iglesia mencionada en Hechos capítulo 2, versículo 46-47. No obstante, las autoridades religiosas tuvieron dificultades para aceptar esa palabra. Esto ocurrió porque la nación de Israel tenía como fundamento la ley de Moisés, mientras que los apóstoles predicaban el traslado de la ley a Cristo. Aceptar esa verdad pondría en riesgo la estabilidad de una nación fundamentada en la ley de Moisés. Pese a ello, la incredulidad de los judíos no impidió que el Espíritu avanzara. El Señor levantó después a Pablo,
cuyo ministerio de la predicación del Evangelio entre los gentiles dio continuidad a la línea ministerial que fue iniciada por Pedro el día de Pentecostés. Antes de su muerte, Pablo preparó un centro de obra en Éfeso. Más tarde, el apóstol Juan dio allí secuencia al ministerio hasta el año 90 después de Cristo, cuando fue exiliado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Cumplido el tiempo de su exilio, Juan regresó a Éfeso y continuó perfeccionando a los hermanos. Su ministerio no terminó con su muerte, sino que permanecerá hasta la venida del Señor. Conforme a las palabras dichas por el Señor Jesús a Pedro, delante de Juan, y que fueron registradas por él en su Evangelio, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fuimos inmensamente bendecidos por el ministerio del siervo de Dios, don Yulán, que nos introdujo en el ministerio de Juan. Él nos ayudó a percibir que no debemos permanecer en la esfera del simple conocimiento teórico de la palabra de Dios. Antes bien, necesitamos ser introducidos y profundizar en el ministerio del Espíritu y la vida. ¡Aleluya! Amado lector, el Señor ha hecho grandes cosas en los tiempos actuales, mostrándonos que estamos en la recta final. La venida del Señor se aproxima y nuestro único enfoque debe ser realizar su obra. Jesús es el Señor. Quiero compartir una experiencia de esta pequeña porción. Existe una línea de este ministerio que comenzó con Jesús. Y por medio del Espíritu Dios usó no solamente a Pedro, sino que a Pablo y a Juan. Y dentro de esta línea, nosotros podemos ver que, si bien es cierto, Juan, en su madurez y en su vejez, físicamente descansó. Pero según la palabra dice que su ministerio no ha concluido. Esta línea ministerial nos lleva a la recta final para la venida de nuestro Señor. Y el Señor cuenta con nosotros. Debemos cooperar con el Señor en esta línea ministerial. Voy a hacer una pequeña oración para concluir este primer día lunes de Alimento Diario. Señor, te agradecemos por la palabra profética, por tu hablar en este tiempo. Señor, usted necesita de cada uno de nosotros para poder expandir, poder alcanzar a todas las personas, Señor, que usted tiene predestinadas por medio de la predicación del Evangelio, por medio de esta palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por hablar para nosotros en esta era. Jesús es nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.